Nosotros el doctor José Simón, otorrinolaringólogo, a quien le agradezco muchísimo la deferencia de acercarse a esta hora de la mañana, Walter, para hablar con nosotros. La verdad que es un placer tenerlo. Y vamos a estar hablando del tema de la semana, vamos a decirlo, porque bueno, explotó en todos los medios de comunicación, más en este caso aquí en la provincia de Entre Ríos, con una persona fallecida con respecto a este tema. Es Streptococcus pyogenes, síntomas y cómo se trata, un poco para hablar, y cuál es la situación un poco hoy por hoy, aquí también en la ciudad de Crespo. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Walter Zurdo, Alejandro de... Buen día. ¿Cómo anda usted? Buenos días. Estoy con el noticiero. Está oscuro todavía, ¿no? Estoy con el noticiero en la cabeza. Estoy con el noticiero en la cabeza. Está oscuro. ¿Cómo anda, doctor? Bien, Tanto bien. tiempo. Bueno. Muchas gracias por invitarme. Un gusto siempre venir acá a la redacción a hablar de lo que necesiten. Sí. Y sí, está todo bien, está todo tranquilo, como siempre, trabajando como todos los días, la rutina con mucho gusto, haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Tal cual. Tal vez en la época que estamos justamente con el frío prevalecen algún tipo de infecciones, Claro. pero hay que recordar que cada aparato tiene sus bacterias típicas. El aparato respiratorio tiene exclusivamente las bacterias y los virus que afectan, el aparato digestivo lo mismo, el aparato urinario también. Entonces, hablar de esa bacteria no es ninguna cosa rara, es la bacteria más común que produce infecciones a repetición en la garganta. Dentro de las bacterias, el estreptococo beta hemolítico, estreptococo piógeno, el neumococo, el hemófilo infeccioso son las bacterias más comunes que producen infecciones. Y digo en el aparato respiratorio porque son las mismas que producen amigdalitis, sinusitis y otitis. Las mismas que producen catarro y hasta neumonía. Claro. Entonces, específicamente hablando de esa, justamente es la bacteria más frecuente, la amigdalitis, y de hecho puede ser una amigdalitis aguda o puede ser una amigdalitis recurrente que se repita habitualmente. Claro. Hay que recordar que todas las infecciones entran por los conductos y por los agujeros naturales que tenemos, es decir, por vía aerodigestiva, respiratoria o vía oral, o bien cuando la piel se lastima. Claro. Y como los niños están creciendo, o sea, se están madurando inmunológicamente, por eso es que se enferman y presentan más síntomas que nosotros. Entonces, como para resumir, bacterias, virus, hongos y parásitos, que son los gérmenes que nos enferman, todo entran por nariz y por boca. Claro. También, digo, por si usted dice que es como lo más común de alguna manera. Entonces, digamos, pensando en esto, la persona que tiene una afección más importante es porque tenía alguna otra cosa, digamos, de alguna manera. Claro, yo como para explicar, cuando hay una infección esa infección se presenta como enfermedad y bueno, es una lucha entre varias variables. Claro. O sea, la virulencia del germen, es decir, la agresividad, porque no todas las bacterias tienen la misma agresividad. Claro. El estado inmunológico del niño, del paciente o del que fuera, es decir, cómo está clínicamente. Sí. La cantidad de tiempo, se podría decir, en la consulta médica. El tratamiento específico o apropiado para esa, es decir, no errarle con el tratamiento, claro, para no justamente evitar que esto se propague. Entonces, del conjunto de esas variables depende el resultado. El estreptococo, como para hablar, hay portadores sanos. O sea que paciente que 2 por 3 andan con dolor de garganta, se puede hacer un exudado y tiene el estreptococo. Claro. Es más, muchísimos pediatras, cuando tienen la enfermedad, le hacen cultivo a los papás. Ajá. O sea, el cultivo sería, ¿cómo se puede encontrar más allá de la clínica? Que le puedo explicar un poquitito. Se hace un exudado, Claro. que es como un hisopado, faringoamigdalino de lo que es la garganta, eso lo hace el bioquímico, con directo y cultivo. Directo que en horas tiene el resultado y cultivo que demora 48 horas. Ahí amplía el espectro, claro, para esa bacteria y las otras bacterias. Estoy hablando de bacterias, no estoy hablando de virus, Claro, bacterias. Sí. Y si no, se puede hacer un test exclusivo, pero es solamente de este bicho que estamos hablando, del estreptococo, y se llama test rápido estreptococo. Puede ser que esta bacteria se encuentre en la garganta,
como puede ser que el anticuerpo haya pasado a la sangre, y ahí se pide un análisis de sangre que se llama ASTO, anti-streptolicina O. Pero como esto, como decía Walter, es una cosa que uno ya tiene las defensas, entonces cualquiera ha tenido una infección de esas bacterias, entonces el ASTO es como un valor que tenemos todos en el cuerpo. Entonces el ASTO, vamos a decir, tenemos todos 200, 250 en los niños, entonces nadie tiene 0. Claro. Porque la mamá o la abuela o lo que fuera nos fue pasando eso. Claro. Entonces, nadie tiene un ASTO de 0. Todos tenemos ASTO de 200. Y también no es cuantitativo de enfermedad. Tener un ASTO de 300 no es menor que tener un ASTO de 1500 o de 2000. Yo por lo menos no lo cuantifico. No es como el análisis de sangre y decir, bueno, tenés 20% de hematocrito, tenés que transfundirte, tenés 38, estás bien. Claro. Valores, claro. Bueno, doctor, para los papis que están del otro lado y demás, ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿No? Porque obviamente se conoció la información de esta chiquitita que falleció, ¿no? Creo que era nena, no quiero equivocarme. Y sobre todo también decir, bueno, ¿cuál fue la causa? ¿Qué pasó? ¿No? Porque un dolor de garganta o algo ya es preocupación. Todo causa una, no sé si decir psicosis, ¿no? Pero una preocupación por parte de los padres, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que la mayoría de estas infecciones produce fiebre. Claro. Y produce el síntoma más común, que es dolor de garganta. Entonces, todo chico que tenga dolor de garganta y fiebre, y bueno, tiene que hacer un examen físico. Ya sea el médico de familia, el médico de guardia, el pediatra se va a dar cuenta. La garganta se pone roja y hace lo que es como una amigdalitis, una faringoamigdalitis, porque todo lo que es faringe y amígdala se pone roja, se llena todo como de placas, se llama faringoamigdalitis pultácea, placa PU, un exudado algodonoso, no puede tragar, tiene mucha saliva, hace picos febriles, y bueno, haciendo un diagnóstico diferencial de otro tipo de bacterias, se le hace el tratamiento específico. Y como yo dije, si está todo bien, tiene que andar bien. Exacto. Los niños van haciendo como sus defensas, ¿no es cierto? En el correr del tiempo, más allá de las heredadas, también van haciendo en su mismo día a día, ¿no es cierto? Claro, los niños necesitan madurar inmunológicamente. Y hablando de estas infecciones que se localizan en el tejido linfoide, volviendo a repetir, entran por los orificios naturales. Entonces, bacterias, virus, hongos, entran vía respiratoria, inflaman la adenoide. Entonces, ¿qué producen? Moco, obstrucción nasal. Un poquitito más abajo, entran por la boca. ¿Qué producen? Dolor de garganta, dificultad para tragar, fiebre. Entonces, de acuerdo a dónde entra... Ahí la batalla, se podría decir, en el campo de juego está en el tejido linfoide. Como las amígdalas y adenoides las tenemos nosotros, pero están teniendo un contacto con los chicos, por eso es más común que el chico se resfríe, más común que el chico tenga moco, más común que el chico tenga mayor obstrucción que nosotros, más común que el chico tenga angina. Una amigdalitis en un adulto es rara. No es que no se pueda ver, pero es rara. Pero una amigdalitis en un chico, 4 amigdalitis en un chico, tampoco uno se va a desesperar. O sea, la patología infecciosa en otorrino es más frecuente en pediatría. En esta época del año, doctor, podemos llegar a tener tanto chicos como grandes, ¿no? Pequeños pinchazos en la garganta, pequeña molestia al tragar por ahí también, algunos catarros, algunos resfríos por ahí también, que muchas veces es preocupante y no es preocupante. Pero el tema fundamental es la fiebre. Ahí está el tema de la infección, ¿no? El tema de la alerta, podríamos decir, ¿no? Sí, el tema de la fiebre y cómo está el chico. Claro. El estado general. Porque hay que valorarlo muy bien. Sí. La fiebre puede ser cualquiera, pero hay que ver bien cómo está la taquicardia, la palidez, es decir, el grado de impregnación de lo que es la enfermedad, lo que le está produciendo. Pero todos los pediatras en su formación están en contacto con estas infecciones, todos los otorrinos en su formación están en contacto con estas infecciones, entonces a nadie lo tiene que sorprender. Inclusive las consultas de guardia, es decir, ¿por qué puede venir un chico a la guardia? Y un chico puede llegar a venir por el dolor de garganta, por dolor de oído, por cuadros gastrointestinales, por tos. Son las consultas más comunes. Entonces, valorando las consultas más comunes, hay que pensar cuál es la etiología.
Tal cual. Doctor, también, bueno, decimos, ante un cuadro febril, digamos, consultar al médico. Lo primero que hay que hacer, no medicar, digamos, al chico por esta situación un poquito que se ha dado, digo, para tener una tranquilidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Siempre tiene que hacer una valoración rápida al médico de guardia y obviamente derivarlo al pediatra o al especialista, al otorrino. Claro. Cualquiera de los dos, como repito, maneja muy bien la situación. Directamente. Bueno, ahora creo que va a mermar un poquito porque no hay mucho contacto de los chicos, porque las clases no se están dando. Pero también, digo, el hecho de estar en la misma aula, en el mismo lugar, ¿viste? Eso, bueno, hace que los chicos se vayan enfermando como más, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto, doctor? Sí, de hecho, el clima, el frío, prevalece las infecciones respiratorias específicamente. Pero esta bacteria que estamos hablando se da en cualquier época del año. Claro. O sea, no tiene, digamos. No. Puede prevalecer, pero no es que en primavera o en verano no va a haber angina. El chico que hace infecciones respiratorias de faringoamigdalitis, sea por estreptococo o las otras bacterias, y la hace todo el año. Claro. No hay un tiempo. Doctor, puede... ¿Cómo sería la palabra? Pero a través de esta bacteria y demás, ¿se puede avanzar hacia una neumonía o una pulmonía o algo de eso o no? Sí, como yo dije, la bacteria produce, por ejemplo, la Branamela catarrhali produce catarro, como dice el nombre, bronquitis, anginas, otitis y sinusitis. Claro. Esta bacteria, el estreptococo, puede producir angina, estamos hablando de faringoamigdalitis, sinusitis, otitis, bronquitis y hasta también neumonía. Y puede pasar a la sangre y puede producir otras infecciones en otra parte del cuerpo. Claro. A mí me llamó la atención que, bueno, de alguna manera es más común de lo que uno cree. También, porque Totalmente. con esta noticia, por ahí uno creía que era algo distinto, diferente. Totalmente. De hecho, vuelvo a repetir, tenés el anticuerpo, la proteína en la sangre, o sea... Claro. O sea, el acto que le piden cualquier laboratorio tiene cualquiera. Y el test de estreptococo en la mayoría, repito, podés ser portador sano. Obviamente tenés que tratarte, pero el portador sano significa, como decía Walter, un dolor, una pequeña molestia de garganta sin fiebre, y sos portador sano. O sea que estás contagiando. Continuamente. Bien, doctor, ¿y con qué se combate todo esto una vez detectado? Tratamiento, penicilina. Penicilina. O sea, el antibiótico específico para esa es la penicilina. Claro, exacto. Y en la gente mayor también lo mismo, digamos, tanto jóvenes como... Penicilina en jarabe en los niños, comprimido en los adultos, inyecciones muchas veces. Los alérgicos a la penicilina, el antibiótico que se pueda dar de reemplazo, pero todo tiene su tratamiento específico. Claro. Por allí, incluso hasta por ahí, escuchándolo, doctor, digo, era lógico que se iba a dar en esta época también, digo, y con estos cambios climáticos, son casi enfermedades de época, digamos, vamos a decirlo, ¿no? Es una realidad, digo, más con estos tiempos, que un día andamos de mangas cortas y otro día estamos arropados, porque la situación está complicada, y más todavía por el tema de la humedad y todas estas cosas, digo, más todavía ayuda esto, ¿no? A la proliferación, ¿no? Sí. Sí, el clima, el frío, los principales golpes de temperatura ayudan todo. Yo quiero simplemente a veces decir algo, más allá de que estamos hablando de esto específicamente, que hay ciertos deportes que favorecen una infección. Ah, mira. Mucho se habla de la natación. La natación es buena, pero si nosotros pensamos, ya sea con una infección desde el punto de vista faringoamigdalina, una infección respiratoria, una sinusitis, una otitis, la natación es buena tal vez en todo el año, pero en esta época, con mucha diferencia de temperatura, en una pileta climatizada, donde no hay prácticamente circulación, en una terma muchas veces, que están toda la gente junta, o sea, estamos hablando de mucho hacinamiento, donde muchísimos tienen enfermedades crónicas, que nadie sabe y están compartiendo el mismo ambiente. Repito, todo cerrado, poca circulación, se favorece las infecciones. O sea que en una pileta
El cloro, estamos hablando del vapor y la misma diferencia de temperatura, irrita la vía aérea y diríamos que favorece el terreno. Hacer una buena higiene de la vía aérea es muy importante. Cuando una persona tiene moco, tiene catarro, hay que hacer los vapores. Yo siempre lo digo, lo mismo. Y los vapores se pueden hacer con dos cosas. Hervir el agua, poner un pedazo de cebolla, como hacían las abuelas, porque la cebolla es mucolítico, descongestivo, ¿Sirve la antiinflamatorio, cebolla? pero espectacular. Yo se lo mando a todos. Y los que no les gusta mucho el olor de cebolla, Sí. las hojas redondas de eucalipto medicinal, eso sí. también eso es buenísimo. Eso va como piña. Lo de... La buena higiene de la vía aérea para que no entren los bichos que estamos mencionando. Claro. Y en lo que es en la boca, mantener el pH, porque todas las infecciones entran cuando varían los pHs. Claro. La boca tiene lo superalcalino, lo más alcalino en el cuerpo no hay en la boca. Y lo superácido, más ácido que en el cuerpo que el estómago no hay. Sí. Entonces, para mantener el pH de la boca, las gárgaras con bicarbonato. Una cucharadita de bicarbonato, agua tibia, gárgara con bicarbonato, mantiene el pH alcalino. Entonces, mientras tenga el pH alcalino, es difícil, Claro. les es más inconveniente tienen las bacterias en reproducirse, Claro. en ganar esas bacterias patógenas, las buenas, y producir enfermedad. Las gárgaras con bicarbonato para una faringoamigdalitis, ya sea cuando está en el curso agudo Claro. o cuando las hace recurrentemente, son preventivas, ayudan. Mirá, Bien, bueno, qué buen dato. ya para finalizar, doctor, tenemos un pequeña molestia en la garganta, un pequeño dolorcito en la garganta, ¿no hacemos gárgara con bicarbonato o Eso alguna es, cosa sí, de es esa? muy bueno, sí, yo siempre lo indico. Bien. Perfecto. Bicarbonato, no antisépticos. Claro. Por ejemplo, los antisépticos, imagínate que venden, que tienen alcohol y otro producto químico, esos barren las bacterias. Claro. Salvo cuando vos tenés una infección específica, tenés una, Sí. Una gingivitis, una inflamación de dientes, una inflamación de encías, te sangran. Bueno, ahí sí, pero si es una faringo y querés hacer preventivo, bicarbonato solamente. Bien, Muy bien. Hay un buen dato. Un buen dato. Tempranito a la A comprar mañana, bicarbonato ahora, a comprar bicarbonato, Sí, sí. hacerse las gárgaras. Es bueno. Sí. La verdad que sí, incluso para allí, para la gente mayor también, digo, Sí, por ahí. sí, gárgaras con esa costumbre. Doctor Simón, le agradezco muchísimo haberse acercado aquí. Nos encontramos nuevamente después de años. Sí. Bueno, la gente por ahí no sabe, pero hacíamos un programa de médico hace mucho Sí, tiempo. sí, hace muchísimos que se años. llamaba Medicina Familiar en el cable, pero siempre tengo un buen recuerdo de ese momento, ¿no? Así Bueno. que agradecerle, doctor, mucho la No. deferencia. Muchas gracias por haberme llamado, y lo que necesiten, cualquier duda, a su disposición, porque repito, me gusta informar y me gusta Tal cual. transmitir lo que hago con muchas ganas. Muy bien. Próximo tema, ya nos Sí. vamos, cómo limpiar los oídos. Dale. Próximo tema. Sí, sí. Fundamental. Sí, para no usar los es cotonetes, fundamental doctor, para porque nosotros, a veces para empujamos nosotros. más en vez de limpiarlos. Sí, para nosotros, viste que Sí. estamos con los Sí, auriculares sí, sí, continuamente, viste, un tema. Bueno. Doctor, agradecerle y saluda a la familia. Bueno, muchísimas Muy gracias. amable. Muy amable. Ahí Gracias, estábamos gracias. con el doctor que atiende en Clínica Parque. Exactamente. De toda la vida. Está Muy bien. atendiendo así en Clínica Parque. Bien, ahí estamos entonces con este tema particular. A no alarmarse de más y de esta locura, Walter, con el tema, sí tomar los recaudos necesarios, ¿no? Exactamente. Pausa, porque